Muy buenos días tengan todos ustedes, amigos que nos acompañan en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, que se transmite cada viernes a las 8 y se repite a las 10 horas de la mañana. Nos encontramos transmitiendo en este su canal de televisión, Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis, donde las palmeras alcanzan el cielo y se mecen borrachas de sol. También es la puerta de entrada al Cañón del Cobre de la Sierra de Chihuahua y la ciudad más progresista del noroeste de la República Mexicana. Es uno de los graneros de México y solo nos quedan los últimos vestigios materiales de los colonos que se ha ido borrando con el tiempo, pero permanece esta dinámica ciudad de Los Mochis que perpetúa al hombre de aquellas tierras donde los norteamericanos sembraron las semillas de este magnífico fruto que hoy estamos presenciando. Esta es nuestra ciudad de Los Mochis. Un saludo a todos mis amigos de los municipios de Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, que nos ven en este su programa Haciendo Historia en tu Comunidad, en este su canal de televisión Mega Canal, desde la ciudad de Los Mochis. Hoy tenemos el tema, primera parte de la mesa temática conmemorativa de la presencia jesuítica en Sinaloa de 1591-1767, 250 años de aniversario de su expulsión, 1767-2017. Esta es una crónica de un viaje a Pueblo Viejo y a Nío, Guasave, donde asistí solo, ya que los compañeros que asistirían conmigo tuvieron problemas en el último momento. Ellos se lo perdieron por no poder asistir, ya que salí de Los Mochis a las 8:30 de la mañana, tomé la carretera internacional escuchando noticias por la radio. Primero llegué a Pueblo Viejo, tomé algunas fotos de la misión, después a Nío, eran las 9:40 de la mañana. Toda la calle principal y alrededor de la misión estaba llena de juegos y de vendimias, de todo tipo. Los primeros compañeros de la crónica que ya se encontraban fueron nuestro amigo Francisco Padilla Beltrán y José Antonio García Sepúlveda, los dos de Culiacán. Nos pusimos a platicar cuando llegó otro amigo y su grupo de Guasave, profesor Paul Castro Medina. No teníamos el gusto de conocernos en persona, solamente por teléfono. Y la televisión, me dijo él. Nos tomamos algunas fotos y continuamos la plática mientras llegaba la hora de iniciar. Llegamos y saludamos cuando vi pasar al cronista oficial de Guasave, mi amigo don Manuel de Atocha Rodríguez. Inmediatamente me fui a platicar con él. En la primera fila nos sentamos y plática y plática. Todo lo que llegaban al evento venían y saludaban a mi amigo Manuel. Pues como yo me encontraba a un lado, también a mí me saludaban. Llegaron más cronistas. El presidente de la crónica sinaloense, profesor Nicolás Viales Soto, Mario Alvarado Montenegros, Teodosio Navidad Salazar, Gilberto López Alanís, Martín Sandoval Bojorques, todos de Culiacán, el cronista oficial de Salvador Alvarado, Carlos Francisco Tamizón López, Daniel García López, cronista de Guasave, José Luis Castro Juárez, cronista de Angostura. Pues con esto ya se llenaron todas las sillas, estaban ocupadas por la asistencia de ese público, con ganas de aprender y de tener este tipo de conferencias, estas pláticas, estas charlas. Dio inicio al evento con la inauguración a cargo de la presidenta municipal de Guasave, licenciada Diana Armenta, un mensaje del delegado del INE en Sinaloa, Francisco Nicasio Ríos Avendaño, y comentó que para la preservación y conservación del lugar tan hermoso, debemos de formar comités ciudadanos y trabajar de común acuerdo con las autoridades, porque no tiene dinero el INA ni el ayuntamiento, mucho menos el Estado, así lo comentó. También acudió el oficial mayor licenciado Javier Báez Cota con otro mensaje de las misiones en ausencia de la presidenta municipal de Sinaloa, licenciada María Beatriz León Rubio. También estaba en la mesa del presidium Teodosio Navidad Salazar y Gilberto López Alanís, director del Archivo Histórico. Inicia la mesa temática muy bien dirigida por nuestro amigo doctor Gilberto López Castillo. Comentó que nunca logró ser un historiador de la espiritualidad o de la filosofía ignaciana, sino más bien de la compañía en su acción misionera y en sus expresiones que ha trascendido el paso de los siglos. Hoy los saludo de la misión del NIO, Admiram Dei Gloriam, dándonos una introducción del tema a tratar en cada una de las conferencias, antes y después uno y el otro que iba participando, pidiendo que iniciara el conferencista maestro Gilberto López Alanís con el tema El mestizaje cultural en textos jesuitas. Nos habló sobre el arribo de Gonzalo de Tapia y Martín Pérez a la villa de San Felipe, Santiago de Sinaloa,
colocó las bases de la centralidad de la provincia de Nuestra Señora de Sinaloa, en cuyo ámbito territorial se asentaron las primeras organizaciones misionales jesuitas, que a la vez fueron las iniciadoras del sistema misional del noroeste mexicano y precursoras de las del suroeste estadounidense. Desde la Villa San Felipe y Santiago de Sinaloa se irradió una influencia determinante en diversos órdenes, es decir, un proyecto cultural sistemático. La frontera norte, esa franja movediza de acelerados procesos poblacionales, fue algo más que un concepto de política virreinal y sí un espacio de contiendas definitorias de lo que hoy conocimos como país. Partimos de la concepción de que de tal frontera fue y es un espacio construido en un largo proceso histórico desde los inicios mismos de la presencia española en el centro mesoamericano, precariamente consolidado con la instauración del virreinato. Los vecinos españoles, las fuerzas presidiales, los religiosos y los nativos pacificadores, agrupados en fuertes misiones, villas, real de minas, presidios y otras unidades, que buscaban su permanencia, luchaban a finales del siglo XVI contra una insurgencia nativa que amenazaba radicalmente los espacios considerados de la franja fronteriza. En la gobernación de la Nueva Vizcaya y la Nueva Galicia se habían recibido con entusiasmo por los escasos vecinos españoles de la Villa San Felipe y Santiago de Sinaloa, y concebido esta villa como su principal asiento, empezaron por distribuirse el espacio del río, pensando en márgenes y latitudes con su consigna población nativa. Gonzalo de Tapia, superior de esta empresa, escogió la villa donde estaban asentados las nuevas familias de españoles, junto con los pueblos de Baburías, Lapuchi, Matapán y Ocoroni, al norte del río. A su vez, el padre Martín Pérez eligió los pueblos de Cubiri y Bamoa en una primera etapa. Iniciaron un intenso trabajo de reconocimiento del territorio mediante la elaboración de cartas topográficas, aprendizaje de las lenguas nativas y catequización. Se adentraron en la cultura cotidiana de los naturales y de los vecinos españoles, influenciados en ella de diversas maneras, incluso excluyendo y autorizando ciertas costumbres de hombres, mujeres. De este tácito pacto se deriva el inicio de un mestizaje cultural sistematizado. A un año de iniciado su labor, informaron a sus superiores que contaban con unos 1000 naturales que acudían a su catequesis. Sin embargo, la presencia jesuita en la región del río Sinaloa trastocó radicalmente el patrón cultural de los pueblos asentados a una y a otra banda del río. Continuó la doctora Idolina Velázquez Soto con el tema Los primeros contactos entre los jesuitas y la cultura guasave. Las crónicas revelan que indirectamente debe su nacimiento nada menos que Albert Núñez Cabeza de Vaca, el explorador que realizó uno de los viajes más fantásticos de la historia, precisamente entre Luisiana y Sinaloa, en el estado de Sonora, y un grupo de indígenas Pimas se le unió y lo acompañó por la parte final de su trayecto. Cuando en 1536 se encontraron finalmente cerca del río Sinaloa a otros soldados españoles, los escoltas Pimas prudentemente se quedaron fuera del alcance de estos, que eran gente del temible Nuño Beltrán de Guzmán, y fundaron el pueblo más tarde. A finales del siglo llegaron Martín Pérez, Hernando Santarén y el portugués Pedro Méndez, quienes establecieron una misión. La iglesia de los jesuitas en Bamoa, como las otras de los poblados ribereños, fue destruida por una crecida del río Sinaloa en 1770. Nos habló sobre el Nío, un poblado a 10 kilómetros al norte de su famoso santo, San Ignacio de Loyola. Efectivamente, en la iglesia del Nío se encuentra un extraño San Ignacio de piedra, del tamaño natural, todo de gris excepto la cabeza, que está pintada. Aunque tiene sus ropas labradas, los fieles le han puesto una capa y una especie de chal bordado. Cuando quieren que llueva, lo llevan a bañar al río. Me dice el cronista, pero obstinado como buen vasco, el santo no siempre satisface los deseos de sus devotos. Cuando no quiere que llueva, no se deja cargar. San Ignacio parece duro, sin embargo, de algún modo el Nío le debe su existencia, igual que cientos de poblados del noreste de México y del noroeste y suroeste de Estados Unidos. Más aún, si San Ignacio no sería hoy lo que es Baja California, Sonora, Sinaloa y en cierta medida la Alta California, Arizona, Durango y Chihuahua, porque fueron los hijos de este santo quienes desde finales del siglo XVI crearon todo aquel gran mundo misional, y justamente estas regiones del
Bajo Río Sinaloa, donde se ubica Guasave y El Nío, fueron su cuna. El punto de partida de lo que puede considerarse el cimiento del mundo misional jesuítico se encuentra en la actual Sinaloa de Leyva, 80 kilómetros de la desembocadura del río Sinaloa. El templo actual parece del siglo XIX, aunque presenta importantes remodelaciones del siglo XX. El Nío, a 10 kilómetros al sur del poblado, que más trágicamente muestra el lamentable fin divisional jesuita. Para entender su historia, hay que considerar que hoy se compone de dos pueblos, el Nío y a 2 kilómetros al sur, Pueblo Viejo. La primera misión del Nío, fundada en 1595, se ubicó en este último lugar hacia mediados del siglo XVIII. Los jesuitas iniciaron la construcción de una gran iglesia, pero habido una crecida del río en 1758 y la obra ya muy avanzada tuvo que abandonarse. Sus restos han sobrevivido hasta hoy y son los más impresionantes de toda la zona. Al interrumpirse los trabajos, el pueblo fue vuelto a fundar río arriba. Si bien no toda la gente se trasladó al nuevo sitio, también se comenzó la construcción de otra iglesia, al lado de lo que hoy está en el Nío, pero como si hubiera una maldición de por medio o una calamidad más, volvió a interrumpirse la obra. Ya desde el siglo XVI se introdujeron cultivos de muy diversos tipos, como hortalizas y garbanzos. Las misiones, que además de difusoras de la fe católica, cumplían funciones educativas y económicas. Lograban cosechas suficientes y tan ricas como para generar excedentes, lo que se vendía en los minerales de la sierra cercana y se utilizaba para sostener durante sus primeros años a las nuevas misiones que se iban fundando, cada vez más al norte o en la costa occidental del Mar de Cortés. En esta ocasión, Carlos III decretó la expulsión de la Compañía de Jesús de todo el Imperio Español en 1767, y con ello las misiones fueron abandonadas. La actual iglesia en el Nío es una edificación del siglo XIX, y es en ella donde está el San Ignacio mencionado, cuya manufactura es anterior a las mudanzas del pueblo. Continuó el profesor Nicolás Vidal Soto, presidente de la Crónica Sinaloense, con el tema Carlos III y la expulsión de los jesuitas. Nos comentó que la expulsión de los misioneros jesuitas de las provincias del noroeste fue un acontecimiento con profundas repercusiones en la historia de la región. La expulsión de estos religiosos del Imperio Español fue una de las reformas borbónicas y la primera que afectó al noroeste. La Compañía de Jesús había provocado la animadversión y desconfianza del rey Carlos III, tanto en España como en diversas colonias del imperio. Esta orden era en extremo poderosa por las propiedades acumuladas o por las influencias políticas que habían alcanzado. Los jesuitas fueron los educadores de las élites del Imperio Español y sus alumnos les guardaban respeto y admiración. Además, el rey recelaba de la fidelidad de los jesuitas, porque no aceptaban la política de imponer la voluntad del rey sobre la iglesia, aún por encima de la autoridad del Papa. Los monarcas de Portugal y de Francia también tuvieron conflictos con la Compañía de Jesús, que resolvieron expulsarlos a los religiosos y confiscarles sus bienes. Carlos III optó por la misma vía y el 27 de febrero de 1767 firmó la orden de expulsión de los jesuitas de todos los dominios de España y la confiscación de todas sus propiedades. En México y en otras ciudades de la Nueva España la orden se cumplió entre el 25 y el 28 de junio del mismo año, pero en las provincias remontadas se realizaron más a mediados de julio en el noroeste. 52 misiones fueron concentradas en Guaymas y 10 meses más tarde, deportados por mar a San Blas, salieron por Veracruz hacia el destierro en diversos países europeos. La expulsión de los misioneros fue súbita y violenta en las provincias de Sinaloa, Ostimuri y Sonora, lo que provocó efectos inmediatos de las comunidades indígenas. Los jesuitas daban coherencia y unidad al sistema de misiones que con una gran administración centralizada presentaban un solo frente a los colonos que buscaban su desaparición. La salida de los misioneros desarticuló la organización de los pueblos indígenas y los redujo a comunidades aisladas y vulnerables al asedio de los colonos. Desapareció también la disciplina misional que normaba la vida interna de las comunidades. Y aunque esta supresión justo a muchos indígenas no les gustó nada, la falta de dirección que provocó la pérdida de los bienes de la comunidad. Se habían previsto secularizar las misiones luego de la expulsión de los jesuitas,
pero el obispo de Durango, a cuya diócesis pertenecía la gobernación de Sinaloa y Sonora, solo tuvo suficientes clérigos para atender las 14 misiones de Sinaloa y Ostimuri. Para administrar las 25 misiones de las provincias de Sonora hubo que llamar a los frailes franciscanos, pero ni los clérigos ni los religiosos recibieron una autorización para intervenir en la vida económica y política de las comunidades como lo habían hecho los jesuitas. Sobre estas comunidades desarticuladas y en su mayor parte carentes de dirección, incidieron otras disposiciones del gobierno colonial que resultaron muy perjudiciales para los indígenas. El 23 de junio de 1769, el visitador general José del Galvez ordenó que las tierras de las misiones, que eran propiedad colectiva de cada comunidad, se fraccionaran en parcelas y se repartieran en propiedad privada. Los primeros adjudicarios serían los indígenas, pero también los españoles y los mestizos. Podrían recibir tierras si deseaban quedarse a vivir en los pueblos de indios. El intendente Pedro Corbalán, 1770-1778, aplicó la disposición de Galvez con cierto éxito en la provincia de Sonora, pero con fuerte resistencia de los indígenas caitas de Ostimori y Sinaloa. Este tema continuaría con mucha fuerza para ustedes el próximo viernes. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el otro viernes.